Buenas tardes, señoras y señores. Hoy, como siempre, Manuel Grullón para presentarle una nueva versión de su programa Visión RD. Tenemos comentarios y análisis de los principales hechos acontecidos tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a comenzar con el asunto del COVID y la decisión del gobierno que a partir del día de mañana se inicia un nuevo horario del toque de queda. A partir de mañana, miércoles, el horario va a ser de 11 de la noche a 5 de la mañana, evidentemente con 2 horas de libre tránsito, es decir, el toque de queda se inicia a las 11, pero hay 2 horas de libre tránsito. Usted puede estar en la calle hasta la 1 de la mañana. Salud Pública reporta en el día de hoy 535 nuevos casos de COVID-19 y 4 muertos. Esa es la información que ofrece en estos momentos Salud Pública. Es importante señalar que la propuesta de la nueva escalada que anunció el presidente en su última intervención, por la mayoría de la gente ha sido bien recibida. Y yo pienso que tiene toda la lógica, porque la gente no es verdad que está, no están regularmente usando la mascarilla, no respetan el distanciamiento social o el distanciamiento físico, como usted quiera llamarlo. Pero además, la gente anda en la calle como si nada estuviera pasando. Evidentemente que es una responsabilidad de las autoridades y una responsabilidad nuestra, la gente que tenemos la oportunidad de opinar a través de estos medios, de llamar la atención a la gente, primero para que se vacunen y segundo, para que no importa si usted tiene las 2 dosis o 3 dosis, mantenga ciertos niveles de cuidado, lavándose las manos, manteniendo el distanciamiento, usando la mascarilla, porque la vacuna no es una cosa que le impide que le dé el COVID. No, lo que pasa es que si usted se ha vacunado, por lo menos en las 2 primeras dosis, y le da el COVID, los efectos van a ser minúsculos. Le va a dar un COVID suave, pero le va a dar COVID. Pero eso tiene también una implicación que al final se convierte en una variable negativa. Y es que generalmente las personas que están ya vacunadas y le da el COVID, los efectos son tan sencillos que muchas veces la gente no lo siente. Y el hecho de no sentirlo implica que entonces ni se cuida, ni cuida a las personas que están a su alrededor. Y eso entonces es muy peligroso. Por eso nosotros seguimos llamando a la gente a que se vacune y seguimos llamando a la gente a que mantenga el distanciamiento, a que se cuiden, que usen su mascarilla, que se laven las manos regularmente para evitar algunas situaciones lamentables. Señores, hay una situación en el país, la compañía Claro, no sé las demás, pero
la compañía Claro tiene alrededor de 8 o 10 días que está muy mal, muy mal. Y en los últimos días, por ejemplo en el día de hoy en la tarde, no funciona el internet. Si usted va a hacer una llamada, tiene que intentarlo 5 y 6 veces, se le cae la llamada. Bueno, es un puro desastre lo que hay en la comunicación últimamente. Nosotros estamos conscientes de que las autoridades del gobierno, llámese Indotel, pueden llamar la atención por cualquier otra cosa, pero a Claro no le van a llamar la atención. Entonces, nosotros desde aquí vamos a llamar la atención a Claro y vamos a llamar la atención a Indotel. El servicio que pagamos los dominicanos es extremadamente caro, extremadamente caro. Uno de los servicios más caros de la región es el de República Dominicana. Y entonces, el servicio que nos dan, además de que nos estafan, abusan y hacen todo lo que quieren, señores, ¿quién nos defiende? ¿Dónde está? Yo no sé si eso le compete a Proconsumidor. Supongo que no. Pero no hay nadie. Indotel es la institución encargada de regular todas esas cosas. Pero no cuenten con que Indotel va a hacer nada. Lo que yo pienso es que si este asunto sigue así, entonces dentro de unos días habrá que hacer una caminata para Claro en cada municipio del país y entonces ir a llevarle los celulares estos que nosotros tenemos, que son nuestros, pero que ellos nos dan el servicio y el servicio que nos dan es extremadamente malo. Así es que ojalá que Claro, ojalá que Indotel tengan piedad de nosotros, que está bueno, tantas estafas, tanta mafia para engañar a la gente. Bueno, hoy se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura. No tenemos a este momento, no pude, después de las 5:10 por ahí, no pude revisar los últimos titulares de los periódicos digitales porque no tengo internet. No puedo accesar a esas informaciones, pero sí, desde temprano salió la información de que el Consejo Nacional de la Magistratura se reunía y entonces para discutir el tema de la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral. En el día de hoy son 79 aspirantes y entonces en el día de hoy se iban a entrevistar a 20 aspirantes, pero hubo uno que salió de la carrera y entonces solamente se van a entrevistar en el día de hoy 19 personas de los que aspiran a ser miembros del Tribunal Superior Electoral. Nosotros los dominicanos ejercemos una democracia y vivimos tan felices. Aquí, por ejemplo, se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir, por ejemplo, los jueces del Tribunal Constitucional. O se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger los jueces de la Suprema Corte de Justicia. O se reúnen el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger a los jueces de la Junta Central Electoral. Y la gente trata esos temas con un nivel de indiferencia que asombra, que preocupa.
Porque, por ejemplo, usted sabe la función operativa que tiene el Tribunal Constitucional o la Junta Central Electoral o la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Superior Electoral para la vida democrática del país. La gente no... La gente, como se dice en el campo, la gente no le da mente a eso. La gente entiende, la mayoría de la gente del pueblo entiende que nada, que se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura, escoge a Pedro, a Juan y ya, está bien. Señores, el pueblo hay que educarlo, el pueblo hay que enseñarle, porque el problema es que los partidos y los políticos que tienen vínculos orgánicos en algunos de los partidos, no solamente no educan al pueblo, no le informan al pueblo de las situaciones. Yo no conozco ningún partido en la República Dominicana que, por ejemplo, en estos procesos, el día pasado se completó los miembros del Tribunal Superior, del Tribunal Constitucional, se cogieron los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Oiga bien, para la inmensa mayoría del pueblo eso no tiene ningún significado. Pero ustedes saben por qué. Porque los partidos, los dirigentes políticos nunca se han preocupado por informar a la población, por educar a la población, por explicarle a la gente cuál es la función de la Junta Central Electoral, cuáles son las implicaciones que pueden tener para la vida democrática e incluso para la vida institucional del país una sola decisión de la Junta Central Electoral o una sola decisión del Tribunal Constitucional o una sola decisión del Tribunal Superior Electoral. No, la gente estamos viviendo como aquí, como que todo es todo y nada es nada, con una indiferencia que asombra, que llama la atención. Pero, repito, el Consejo Nacional de la Magistratura escogerá a los miembros de ese tribunal. Hoy se inició el proceso de entrevista y esperemos que se escoja lo mejor. Y que se escoja lo mejor sin tener que descalificar a los políticos. Porque yo no estoy de acuerdo con que usted no puede ser miembro de la Junta Central Electoral porque usted es político. Usted no puede ser miembro del Tribunal Constitucional porque usted es político. Mire, eso es muy peligroso para el país, porque es que hay personas corruptas en toda parte y hay personas honestas en toda parte. Aquí hay políticos que usted lo puede poner en cualquier puesto de decisión y van a actuar apegados a la ética, a la moral y a la justicia. Y hay gente que no están en ningún partido que también pueden hacerlo en esas condiciones. Pero generalmente aquí se ha venido imponiendo últimamente que la gente que tiene vínculo orgánico con un partido político dice que no puede ser miembro de esto, no puede estar aquí, no puede estar allí. Yo no estoy de acuerdo con eso, no comparto esos criterios. Creo que hay políticos que pueden hacer las cosas bien hechas. Evidentemente hay que buscarlo con pinza,
porque no es un problema de que tú seas o no seas político partidarista. Es que hay una degradación social, una degradación moral. La sociedad está corrompida, pero no son los políticos, ni los médicos, ni los abogados, ni los ingenieros, ni los curas. Es un problema, es el sistema social el que se ha corrompido. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. Ojalá se haga una buena elección para el Tribunal Superior Electoral y que eso tenga repercusiones positivas para el país. Señores, hay una situación ahora mismo. La situación de Haití ha creado una situación incómoda, una situación difícil para la República Dominicana. Y estoy hablando específicamente para la República Dominicana porque ese problema de Haití es un problema para la región. Pero quienes sufren las grandes consecuencias somos los dominicanos, que somos sus vecinos. Y ustedes se han podido dar cuenta que hay una insistencia, hay un interés como de querer relacionar a la República Dominicana con lo sucedido en Haití. Que cruzaron por República Dominicana, que tuvieron en la República Dominicana, que el autor intelectual tiene 4 placas de la República Dominicana y una serie de cosas que se han venido manejando, queriendo establecer algún vínculo de la República Dominicana con lo que sucedió en Haití, sabiendo los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA y el Pentágono, que eso sí saben qué fue lo que pasó. Sabiendo la CIA y el Pentágono que la República Dominicana no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. Y entonces, la situación de Haití, que es una situación que nadie sabe lo que pasó, porque todos los días salen informaciones nuevas y contradictorias con las primeras informaciones que se sirvieron. Entonces, ahora mismo no se sabe si fueron los colombianos, si fue la seguridad del presidente. Eso no es un desorden que hay ahí, porque el problema de Haití es el problema de los intereses que se cruzan y entrecruzan. Y entonces, yo soy de lo que pienso, soy de lo que creo, que lo que sucedió en Haití nunca, o por lo menos por muchos años, vamos a seguir haciendo elucubraciones, porque la verdad yo pienso que no va a salir. ¿Y usted sabe por qué no va a salir? Porque es un crimen de Estado y es un crimen que tiene muchas complicaciones, no solamente políticas, sino implicaciones económicas. Y entonces, cuando las cosas suceden así, es muy difícil. Mire, por ejemplo, al presidente Kennedy lo mataron en el 1963. Y todavía hoy se han desclasificado los documentos, todo supuestamente se ha dicho qué es lo que pasó, pero todavía hay diferentes versiones sobre la muerte del presidente Kennedy en Estados Unidos. Y entonces, yo pienso que eso va a seguir, el caso de Haití va a seguir ese mismo rumbo. Pero hay una situación que debe preocupar a la República Dominicana. ¿Cuál? Señores, una gran parte de la población haitiana se alimenta de los productos que nosotros le ofrecemos, le vendemos en los mercados de la frontera. Si la frontera está sellada, como dice el ministro de las Fuerzas Armadas, eso quiere decir que no está pasando nada.
Y entonces, pues, hay un problema humano. Nosotros no podemos permitir que se mueran de hambre los haitianos, porque son seres humanos. ¿Y los cristianos de este país, dónde están? Entonces, yo soy de lo que creo que el gobierno debe estudiar fórmulas para permitir que la frontera comercial funcione, aunque no la migratoria. Es decir, ustedes pueden venir aquí a comprar hasta aquí, pero no me pueden pasar para acá. De manera que nosotros podamos seguir vendiéndole a Haití. Pero no solamente por el problema de la necesidad de los haitianos, es también una situación de interés nacional. Porque yo no he conversado en estos días con ninguno de los productores de huevo y pollo, amigo mío de aquí. Pero yo me imagino, y voy a llamar a Manuel Escaño mañana, a ver si lo invito al programa, pero sobre todo para que me diga cuál es la situación por la que están atravesando los avicultores. Yo pienso también que los avicultores dominicanos, los productores dominicanos, también están teniendo problemas, dificultades, porque si no tienen a quién venderle el producto, porque ellos tienen una planificación no solamente de lo que se consume interiormente, sino de lo que también consume Haití. Y entonces esa programación que ellos tienen, dice, bueno, nosotros, yo tengo que tener 2 millones de huevos al mes, porque el mercado nacional me consume esto y el mercado de Haití me consume esto. Pero ¿qué pasa cuando yo llevo 50,000 plátanos a la frontera o 50,000 guineos a la frontera y no hay comercio? ¿Qué hago? Lo pierdo. Pero eso también pasa con el huevo. Con la temperatura que hay, si usted deja esos huevos dándole el sol en un camión, eso se daña. Entonces, el gobierno debe pensar en las dos cosas. Primero, que es un problema humano y los haitianos necesitan el comercio con la República Dominicana. Y segundo, que también nosotros estamos resolviéndole un problema a nuestros productores, que tenemos la obligación de defenderlo para que sigan produciendo para el país y para todo el que lo quiere y lo necesita. Señores, vamos a solicitar su anuencia. Subimos y en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Señores, hay un tema obligatorio y es el tema de Cuba. Cuba últimamente ha tenido dificultades, primero porque todos los países del mundo han tenido dificultades con la pandemia, y segundo, que Cuba está pasando por una situación donde tiene unas sanciones y un bloqueo de parte de Estados Unidos, que Cuba no puede ni venderle a ningún país del mundo nada, ni comprarle a ningún país del mundo nada. Solamente países como Rusia, Venezuela, China, Argentina, que se arriesgan y que también están sancionados y bloqueados por los Estados Unidos, se atreven a mantener algún nivel de comercio con el gobierno cubano. Esa es la situación que en estos momentos
de crisis global, esas son las medidas que los patriotas de Estados Unidos, ese gobierno de Estados Unidos respetuoso de las leyes, respetuoso del derecho internacional, respetuoso de los principios de la ONU. En estos momentos, mientras el mundo está luchando contra esta pandemia, Estados Unidos sigue maquinando, sigue tratando de sacar provecho político de esta situación. Y en vez de permitirle a Cuba que pueda comercializar, en vez de terminar con ese bloqueo injusto, criminal que tiene, entonces lo que Estados Unidos hace es insistir, y no solamente insistir, sino abrir una campaña mundial de descrédito del gobierno cubano, de mentiras, diciendo cosas que no están pasando, porque es verdad que hay problemas, es verdad que hay crisis, pero no es ni parecido a lo que quiere vender Estados Unidos en el mundo. Pero yo voy a permitirme ponerle dos versiones, dos videos, que es una denuncia a lo que Estados Unidos está haciendo en estos momentos, y que lo ha venido haciendo a través del tiempo, porque ese es un guión que Estados Unidos tiene. Producción, hágame el favor, póngame el primero de los videos y cuando termine ese me pone el otro. Existe una campaña de desinformación sobre lo que está pasando en Cuba. Después de darse a conocer que había protestas en Cuba, mucha gente muy desagradable no esperó para subir fotos de protestas de otros países. Miren qué curioso, a los cubanos se les olvidó cuál es su bandera y agarraron la bandera de Egipto. Ah, qué curioso, esta foto es de 2011. Pero aquí sí están los verdaderos cubanos protestando en contra del régimen. Ah, no, qué curioso. Ah, esa es la bandera de Cataluña. Más aparte de que los medios no se pueden poner de acuerdo si en la protesta fueron cientos, esto lo puso la BBC, aquí dice que fueron miles, Los Angeles Times dice que fueron miles, pero el Financiero dice que fueron cientos, los dioses de los pubertarios ya se relamían los labios, y hasta opinólogos con aún menos cerebro no podían esperar a opinar, como el Tumbaburros. Porfi, si eres fan de Tumbaburros, déjame de seguir. Pero veamos algunas imágenes de la marcha de verdad, no de la marcha que hubo en Egipto en 2011, pero te dicen que es de Cuba. Ahí están los cientos de miles. No manches, son casi millones. Hoy están golpeando policías. No, hombre, sí son millones también. Se pasan los medios, debieron poner millones. Pero no es nada curioso que el único país con un sistema económico diferente al capitalismo en América reciba tanta atención, mientras que verdaderas protestas en otros países pasan casi desapercibidas por los medios y por los opinólogos de Internet, como las protestas de Chile, el supuesto ejemplo del triunfo del liberalismo económico en América Latina, que terminó en una votación para aprobar una Asamblea Nacional Constituyente que se está llevando a cabo hoy en día, que solo tuvo difusión en medios nacionales chilenos. En el extranjero difícilmente se habló de esto. O de las protestas de Colombia, donde se habló mucho de la protesta en sí, pero no sobre las razones por las cuales los colombianos estaban protestando, que era la gran alza en los impuestos a la canasta básica de la clase media y la clase baja, mientras que las clases más altas continuaban gozando de sus enormes beneficios fiscales. También las protestas que hubo en Brasil, también de eso nada se habló. Tampoco de las protestas que hubo en Bolivia después de que la golpista Yanine Áñez tomó posesión, que hubo enormes protestas callejeras, pero también de eso muy poco se habló. Pero no marchen 190 personas en Cuba porque ahí sí, cobertura internacional. Estoy cansado de escuchar mentiras sobre esto. Prensa Argentina, el diario La Nación, una multitudinaria e inédita protesta en las calles sorprende al régimen cubano. Mira la foto. Como que esa gente me suena mucho. ¿Dónde la vi antes? O sea, ponen fotos de marchas a favor del gobierno para mostrar masivas movilizaciones en contra del gobierno.
Igual esas movilizaciones sí existieron. ¿Sabes dónde estuvo el epicentro? En San Antonio de los Baños. ¿Y sabes qué pasó ahí? El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue personalmente a las calles de San Antonio de los Baños para hablar con la población. Decime un país en donde el propio presidente personalmente vaya a dar la cara frente al pueblo que se manifestaba. Uno, ¿eh? ¿Te imaginas Iván Duque haciendo lo mismo frente a las protestas en Colombia? ¿A Sebastián Piñera? Yo no. Ahora bien, veamos por qué existe esta campaña internacional contra Cuba. En los últimos días, con el ingreso de la variante Delta en el país, los casos de COVID-19 aumentaron. El epicentro de esta suba de contagios está en la provincia de Matanzas. Y por esta razón están pidiendo una intervención humanitaria a la isla. Yo no sé si son ignorantes o si son inconscientes. ¿Sabés lo que es una intervención humanitaria? Intervención humanitaria es lo que hizo la OTAN en lo que hoy en día es Serbia, para supuestamente pacificar la zona. Solamente con bombardeos dejó el saldo de 2.500 muertos y 10.000 heridos. ¿En serio les importa la salud de los cubanos y piden esto? ¿Que un rasgo característico de las intervenciones humanitarias es el uso de las Fuerzas Armadas? Estados Unidos, por ejemplo, tuvo 600.000 muertos en la pandemia. Brasil tuvo más de 500.000. Y nadie pidió una intervención humanitaria a esos países. Cuba ha sufrido al día de hoy 1.400 muertes por la pandemia, y está bien, ninguna muerte es menos. Pero ¿realmente tiene sentido pedir una intervención humanitaria para un país que hasta el día de hoy ha controlado la pandemia? Si realmente les importara la salud de los cubanos, pedirían el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que en el año 2021 le prohibió a la empresa IMT, Medial AG y Acutronic la venta de ventiladores pulmonares a Cuba. Escuchaste bien, la venta de ventiladores pulmonares a Cuba. ¿Querés ser solidario con Cuba? Tenés que estar en contra del bloqueo. De izquierda, de derecha, no importa. El bloqueo es un acto genocida. Y eso el pueblo cubano lo sabe muy bien. Mire, en otras ocasiones nosotros hemos hablado en este programa del papel de los medios de comunicación y de un término que se ha puesto de moda ahora, el fake news o las noticias falsas. Entonces, con el problema de los medios de comunicación hay una situación muy compleja. Por ejemplo, al presidente Trump de Estados Unidos, Facebook y Twitter lo excluyeron porque hizo unas supuestas publicaciones al margen de lo que establece la ley. Entonces, nosotros preguntamos, ¿hablar mentira a través de las redes puede hacerlo Pedro o puede hacerlo Juan? ¿O depende de a quién la mentira le afecte? No es quién hable la mentira. Si yo hablo una mentira y afecta a Pedro, no hay problema, eso me lo dejan pasar. Pero si yo hablo una mentira y afecta a Juan, espérate, con Juan no se puede. A Juan no se le puede calumniar, a Juan no se le puede desacreditar, a Juan no se le puede desestabilizar, pero a Pedro sí. Entonces, el mundo, la sociedad global, la comunidad internacional, va a tener que sentarse a reflexionar, porque no es verdad que se le puede permitir a Estados Unidos, y no es ahora, señores. Si usted analiza la historia reciente de los últimos 40, 50, 60 años, usted se va a dar cuenta que no hay un país en el mundo que haya aplicado el terrorismo más que Estados Unidos. Y yo le digo, en los años 60, 70, cuando América estaba sembrada de dictadores, Pérez Jiménez en Venezuela, ¿quién lo sostenía? Washington. Stroessner en Paraguay, ¿quién lo sostenía? Washington. Videla en Argentina, ¿quién lo sostenía? Washington. Batista en Cuba, Washington. Trujillo en la República Dominicana, Washington. Pero no solamente eso, señores.
llegaron tan lejos que la CIA, conjuntamente con los servicios secretos de todos esos países que tenían dictadores auspiciados, financiados y mantenidos por los Estados Unidos, formaron lo que se llamó el Plan Cóndor. ¿En qué consistía el Plan Cóndor? El Plan Cóndor fue un acuerdo que hicieron los servicios secretos, conjuntamente con la CIA, los servicios secretos de estos países que tenían esos dictadores. ¿Para qué? Bueno, de la República Dominicana habían 5 personas que eran contrarias al gobierno y tenían que ir a asilarse en la embajada, irse allá, irse aquí y salir corriendo del país. Y entonces se iban, por ejemplo, a Venezuela, se iban a México, se iban a Costa Rica, a cualquier país de eso. Pero usted sabe lo que pasaba, que entonces esos servicios secretos, por ejemplo, el servicio secreto de la República Dominicana le informaba a la CIA y le decía, bueno, Manuel Grullón se fue, está en Costa Rica, por ejemplo, o está en Venezuela, o está en Colombia, o está en Argentina. Y entonces, un grupo de la CIA, conjuntamente con la gente del servicio secreto, salían y me fusilaban. Eso fue el Plan Cóndor. Con el Plan Cóndor, la CIA logró eliminar la flor innata de la juventud, de la intelectualidad de la mayoría de estos países que hemos hablado. Y eso lo hizo Estados Unidos. El ícono, el que representa y levanta la voz del respeto a los derechos humanos. Pero no hay que irse tan lejos. Vámonos al pasado más reciente. ¿Qué hizo Estados Unidos con Irak? Hizo una campaña en contra de Hussein, le dijo al mundo que habían armas químicas de destrucción masivas, y entonces fueron y exterminaron ese pueblo. No solamente que mataron a Hussein, si fuese que matan a Hussein no hubiese pasado nada. Pero ustedes saben lo que es exterminar un país, destruirle sus templos, destruirle la base de su cultura, simplemente porque Estados Unidos quería controlar esa zona por el problema del petróleo. Pero ¿qué es lo que Estados Unidos ha hecho con la famosa primavera árabe? ¿Qué fue lo que se inventaron con la primavera árabe? ¿Ustedes saben qué? Dividir los pueblos, crear conflictos entre los pueblos, diferencias, y entonces arman un grupo y arman, en ocasiones arman los dos grupos, ellos mismos. ¿Para qué? Para que se enfrenten. Se desangra ese país y luego ellos van como los salvadores. Entran y controlan todo. Ejemplo, Libia, Siria, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se percibe? ¿Qué es lo que se vislumbra hoy en el plano internacional? Bueno, que Estados Unidos no respeta a nada ni a nadie. La institución, el organismo de mayor reconocimiento que existe en la sociedad global hoy es Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas cuenta con la aprobación, o por lo menos con la membresía del 99% de los países que existen en el mundo. 193 países de 194, 95 son miembros de Naciones Unidas. Y cuando un país es miembro de un organismo, entonces tiene que apegarse a los dictámenes, a las normativas de esa institución para garantizar la convivencia pacífica, que es
uno de los fundamentos de la existencia de Naciones Unidas. Señores, y Naciones Unidas tiene alrededor de 30 años votando en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. En la última asamblea, hace un mes, tal vez 40 días, mire, de 188 países presentes, solamente 2 votaron a favor del bloqueo: Israel y Estados Unidos. Solamente 2. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. ¿Usted sabe lo que ha pasado? Que en vez de Estados Unidos respetar las decisiones de las Naciones Unidas, lo que ha hecho es seguir reforzando, seguir ampliando el bloqueo y las sanciones en contra del pueblo cubano. Y entonces decía que lo que se vislumbra, que va a llegar un momento en que alguien va a decir, pero ven acá, o nosotros respetamos la normativa, los compromisos que hemos hecho en Naciones Unidas y lo que hemos aprobado en los tratados, en las convenciones y lo que estipula el derecho internacional público, o entonces lo que vamos a hacer es que lo que se va a decidir será por la fuerza, porque eso es lo que Estados Unidos anda buscando, desregular las relaciones de los países, es decir, romper todos los códigos de respeto, de contractuales, y entonces que se imponga el que tenga más fuerza. Eso es lo que se está, hacia ese destino es que se está impulsando la comunidad internacional. Y no podemos llegar a esa situación. ¿Ustedes saben por qué? Porque la situación del mundo de hoy es diferente al mundo de ayer. Un enfrentamiento bélico hoy no lo gana ni lo pierde nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque estos países, mire, Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, y la India e Irán tienen bombas atómicas, y eso no juega. Eso no es verdad, y que Rusia le va a ganar a Estados Unidos, que Estados Unidos le va a ganar a los rusos, que los chinos le van a ganar a Pedro, que Juan le va a ganar a María. No, no hay manera de que nadie gane. Solamente existe un único destino, el que vamos a perder todos, absolutamente todos. Entonces, por eso es tan importante que la gente que utiliza medios de comunicación masivos tenga niveles de conciencia suficientes como para poder llevar mensajes de paz, de entendimiento, de respeto, porque no podemos aprobar un conjunto de normativas en Naciones Unidas, en los tratados, en las convenciones, en lo que es el derecho internacional público, para entonces yo decirte a ti, no, cúmplalo usted, pero yo no tengo obligación, yo no tengo ninguna obligación de cumplir con nada, porque va a llegar un momento en que no se le va a permitir. Entonces, las pretensiones de Estados Unidos con relación a Cuba ahora mismo es crear niveles de desestabilización en la población, de manera que haya un enfrentamiento, porque eso es lo que ellos andan buscando hace tiempo, como lo han hecho en otros lugares, para entonces ellos presentarse
sin autorización de la ONU, ni de nadie, porque ellos no necesitan autorización para eso. Ellos se metieron en Irak sin ningún tipo de autorización y han hecho todo lo que han hecho y no Naciones Unidas le dice que no y no importa, allá voy. Esos son los respetuosos, los que respetan los derechos humanos y los que viven reclamándole a los otros países que deben cumplir, que deben respetar los derechos humanos. Pero ellos no respetan absolutamente, no los derechos humanos, ellos no respetan nada, ni a nadie. Pero con relación a Cuba hay un problema, y es que yo pienso que el Pentágono o los asesores del gobierno de los Estados Unidos han hecho unos cálculos mal hechos. Si en el año 61, cuando Bahía de Cochino, ellos no pudieron, que se olviden que no van a poder con Cuba. No han podido con Venezuela. Bueno, de Venezuela ya no tengo tiempo de tocar ese tema, pero hoy mismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela está denunciando las injerencias de Estados Unidos y Colombia y un plan que había para desestabilizar el gobierno de Maduro. Pero de eso vamos a tener oportunidad de hablar en otros momentos. Lo que sí quiero llamar a todos los dominicanos y dominicanas que luchan por la paz, por la justicia, por el respeto, por el principio de igualdad, que no le hagamos coro a estas personas que hacen opinión a través de los medios de comunicación y que parece que tienen contratos con la Embajada de los Estados Unidos y entonces solamente hablan de las verdades de los americanos. Mire, este país, los medios de comunicación de este país dan vergüenza. Y no voy a decir otra cosa, no, lo voy a decir. Los medios de comunicación de este país dan vergüenza y dan asco. Escuchar a estos opinadores, a esta gente que hace opinión a través de los medios, hablando y defendiendo la actitud de Estados Unidos y condenando a Cuba. No hablan del bloqueo. No, eso no lo han tocado nunca. No, están hablando de las manifestaciones, de las supuestas manifestaciones y protestas que juntan miles. Bueno, ya ustedes lo vieron, que lo dijo en el video que yo puse. Ahí anda rodando por el mundo una foto de una manifestación del año del 2017 que la hicieron en Egipto. Y entonces andan presentándola como que fue en Cuba. Esa no es la primera, ni la quinta, ni la séptima, ni la 19ª vez que pasa. Es que esos grupos conspiradores que están al servicio de esos intereses oscuros no se manejan de otra forma que no sea mintiendo, que no sea engañando, que no sea sobornando. Eso ha sido siempre. Y yo digo que da asco la actitud de los medios de comunicación de este país, porque en Colombia tienen 2 meses, casi todos los días, protestando y manifestándose en la calle. Pero, ¿y ustedes han escuchado a nadie hablando de esa situación aquí? ¿Ustedes saben cuántos muertos van en Colombia en los últimos 2 meses? Alrededor de 70 muertos. Sin embargo, ¿qué han dicho los medios en este país? ¿Qué ha dicho la prensa escrita, la televisada, la radio? ¿Qué han dicho? ¿Cómo se han manejado las redes sociales? Es un secreto. ¿Pero qué dijeron de Chile, que duró 1 mes
movilizándose y protestando. Nada, nada. ¿Qué dijeron de Bolivia cuando la reacción dio el golpe de Estado a Evo Morales hace 2 años? No, de esas cosas no hablan. Esas cosas se quedan tapadas. Y entonces se hacen cómplices de acciones punitivas que son condenables, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista humano, en el sentido de que usted no puede, no tiene derecho a apoyar las cosas que no vayan en beneficio de la mayoría del pueblo. Es una pena que aquí tengamos tantas personas que hacen opinión pública comprometida con esos intereses que representa aquí la Embajada de los Estados Unidos y la USAID. Lamentablemente, esa es la realidad que tenemos y vamos a ver hasta cuándo le llega. Señores, se nos acabó el tiempo y le decimos hasta mañana.